It's good to be here Me da mucho gusto estar aquí. this wonderful evening Es una tarde increíble with my new friend to translate. con mi nuevo amigo el traductor. My wife said, I hope they have someone else translate for you besides me. I'm like, what? Mi esposa me dice, me gustaría que hubiera alguien más que tradujera en lugar de mí. ¿Qué? But tonight I have a message for you. Pero hoy tengo un mensaje para ti. I'm going to start about restoration. Quiero comenzar a hablar acerca de restauración. Restoration of the father's role in the family is where I'm going to get to. Quiero hablar de restauración, del rol del padre en la familia, es a donde quiero ir. But I'm going to lay a foundation first. Pero primero quiero poner un fundamento. God has called us to walk in dominion and authority. Dios nos ha hablado a caminar en dominio y en autoridad. We need to rediscover our purpose. Tenemos que redescubrir nuestro propósito. In many churches in America, Y en muchas iglesias en América they've lost their purpose. han perdido su propósito. They're not walking the way God intended for the church to walk. No han caminado como Dios dispuso que la iglesia caminara. We need to understand the purpose of the church, Tenemos que entender el propósito de la iglesia, why we're here. por qué estamos aquí. Say that Jesus was manifested to destroy the works of the devil. Porque Jesucristo se manifestó para destruir las obras del enemigo. Jesus came to restore fallen man. Jesucristo vino a levantar y restaurar a los hombres caídos. Jesus didn't do anything for himself. Jesucristo no vino a hacer nada para sí mismo. He did it for us. Lo hizo por nosotros. He was the King of kings and Lord of lords in heaven. Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores en los cielos. But he came to restore fallen man back to his Father. Pero vino aquí a restaurar los hombres caídos a su propósito. So to understand the mysteries of life and of purpose, Así que si entiendes los misterios de la vida y el propósito, we have to go back to the beginning. tenemos que ir al principio. In Genesis chapter 1, En Génesis 1 God said, let us create man dice Dios, creemos al hombre in our own image, en nuestra propia imagen, in our own likeness, en nuestra semejanza, and let him have dominion y démosle dominio or authority over all the works of my hand. y autoridad sobre toda la obra de mis manos. If God made it, Si Dios lo hizo, through Christ we have dominion and authority over it. a través de Jesucristo tenemos dominio sobre eso. It's interesting because it said in our image expresses the likeness of God. Es interesante porque cuando dice en nuestra imagen, habla nuestra semejanza a Dios. We were created for three things. Fuimos creados para tres cosas. To be an extension of God's presence Para ser una extensión de la presencia de Dios and expressions of His likeness or eternal likeness, His character, una expresión de la apariencia eterna de Dios and a demonstration of His power. y una demostración de su poder. Demonstration of His power. Demostración de su poder. So we see when we're anointed with the Holy Spirit, when we're anointed with the Holy Cuando somos Spirit, bautizados por el Espíritu Santo, we are an extension of God's presence. tenemos una extensión de la presencia de Dios. And an expression of His likeness means the gifts of the Spirit. The fruits of the Spirit, the 9 fruits. Y esta expresión de su semejanza son los 9 frutos del Espíritu. We're called to have the same character as God. Estamos llamados a tener el mismo carácter de Dios An expression of His power, y la or expresión exhibit de His su power. poder. So we're supposed to walk in that dominion and authority and set things right that are out of place. Así que tenemos que caminar en dominio y en autoridad para hacer las cosas bien hechas. Did storms bother Jesus? ¿Las tormentas no molestaban a Jesús? No, He just rebuked them. No, Él las reprendía. He exercised dominion. Él ejercía dominio. He demonstrated the power of God. Él demostraba el poder de Dios. As the church, the world should see us as an expression of God's person. Como iglesia, el mundo debe de ver en nosotros la expresión de Dios. They should see us an extension of His presence, Nos tiene que ver como una extensión de su presencia, an exhibit of His power. una demostración de su poder.
When I go places, when Sandy and I go into other countries, Cuando Sandy y yo viajamos a algunos otros países, when we start praying for the sick, empezamos a orar por los enfermos and we start casting out demons, y empezamos a echar fuera demonios. people see an exhibit of God's power that He's real. Y la gente se da cuenta que la demostración del poder de Dios es real. I had some people tell me, well, you know, God doesn't heal anymore. Gente ahí viene y me dice, oye, es que Dios ya no sana. He doesn't speak prophetically anymore. Dios ya no habla proféticamente. I said, your problem is you're serving an idol. Their problem is they're serving an idol. Tu problema es que estás sirviendo a un ídolo. Their idol can't speak anymore, Porque un ídolo ya no puede hablar has no power. y no tiene poder. But church, we serve a living Christ. Pero nosotros servimos a un Cristo vivo. And we should demonstrate His power. Y nosotros debemos demostrar su The poder. world should see there's something different in us. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros. We were in Switzerland ministering. Estábamos en un ministerio en Suiza. We cast demons out of this woman. Estábamos echando demonios fuera de una persona, una mujer. And there was a man in the congregation. Y había un hombre en la congregación. And this was in Portuguese. We were at a Brazilian church in Switzerland. Y esto fue en portugués en una iglesia en Suiza. Sandy said, I hear somebody speaking in French. Y dice alguien, oye, estoy escuchando a alguien orar en francés. And a lady had invited a man to the service who was a Muslim. Y la señora acababa de invitar a una persona, un varón, a la iglesia y era un musulmán. He was there and he was studying. He was from Morocco. Él estaba ahí estudiando porque él era de Marruecos. So after we cast the demons out and this girl got free, Así cuando oramos por esta mujer y Dios la liberó de estos demonios, the young man came to us through the interpreter. el hombre vino hacia nosotros para interpretar. Talked to my wife in French. Empezó a hablarle a mi esposa en francés Said he has a question. y dice, tiene una pregunta. Sandy said, what is his question? ¿Cuál es tu pregunta? Le dice Sandy al Said hombre. every time you laid your hands on that girl and said, come out in the name of Jesus, these black things would shoot out of her. Dice, cada vez que tú decías, sal en el nombre de Jesús, había unas cosas oscuras que salían de I ella. could see these beings come out of her. Veía estos seres saliendo de ella. What was that? ¿Qué era eso? And Sandy said that was demons. Y dice Sandy, eran demonios. And we cast them out in the name of Y los Jesus. echamos fuera en el nombre de Jesús. And he said, when I was a boy, 6 years old, Y dice, cuando yo era un niño de 6 años, I had a dream. tuve un sueño. And a man appeared to me, Y un hombre and he said, I'm Jesus of Nazareth. vino y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret. And I've chosen you to take my gospel to the Muslim people. Y te he llamado para que tú vayas y hables el evangelio a los musulmanes. He was all excited. He told his mom, Él estaba muy emocionado, fue y le dijo a su mamá, a man named Jesus was in my dreams. un hombre llamado Jesús vino a mis sueños. She said, no, that's a demon. Y le dijo ella, no, ese es un demonio. And they took him to their imam, their Muslim priest. Y lo llevaron al imán, que es el sacerdote musulmán. No, that's bad. Don't ever speak that name. No, jamás mencionamos ese nombre, dijo el imán. But that night, Pero esa noche, no one else saw it but him. no, That night, no one saw the demons come out but him. esa noche nadie vio un demonio salir. And that night, Y esa noche, he said, él dijo, I believe in Jesus. yo creo en Jesús. And he got saved that night. Y él fue salvo esa noche. But if there had been no demonstration of the power of God, Pero si no hubiera demostración del poder de Dios, he would have not got saved. él no hubiera sido salvo. Because see, the Jesus they told him about was somebody dead. Porque, The one his family had told him about, that's somebody porque dead. a alguien de su demon. familia le dijo, ese Jesús está muerto. But he saw a living God. Pero él conoció a un Dios vivo. He saw the power of God. Él vio el poder de Dios. When Adam fell, Cuando Adán cayó, he lost él perdió all the things that God had created him to be. todas las cosas que le habían sido encomendadas. But that's why Jesus came. Pero por eso es que Cristo vino. Man had lost, he was to God's presence, Los hombres han perdido delante de la presencia de Dios. lost to his person and lost to his power. Perdieron su persona y su poder. He had lost the manifestation of the family likeness,
Perdieron la manifestación de la apariencia de la familia, the moral character. el carácter moral. He had lost that and the ability to majestically reign over the earth. Y perdió la capacidad de gobernar la tierra majestuosamente. But Pero here comes Jesus. aquí viene Jesús. Always the answer. Siempre la respuesta. So Jesus came, Jesucristo vino and he came to prove y vino a comprobar that a man could be all that God had called him to be. que un hombre puede ser todo lo que Dios le ha llamado a ser. He was an extension of God's presence. Él es la extensión de la presencia de Dios. John chapter 14:9 said, he that has seen me has seen the Father. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. The likeness. Then he said La John semejanza. in John 10:30, he was an expression of God's person. I and my Father are one. Y luego en Juan 10 dice, yo y mi Padre somos uno. We are the same character. Somos el mismo carácter. And it said then in John 9:4, he was an exhibit of God's power. I must work the works who have sent me while it is day. En Juan 9 dice, yo soy la expresión del poder de Dios. I am just, Work the works who have sent me, John 9:4. para hacer las obras que Él me ha enviado. That's a message in 1 John chapter 1 En 1 Juan 1, through 3. hasta el 1 al 3, In the beginning was the Word. Él es la palabra, The Word was with God, la palabra era con Dios. and the Word was Y God. el verbo era Dios. All things were made by Him. Todas las cosas fueron hechas por Él. We see the power of God. Vemos el poder de Dios. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. the glory of the Father full of grace and truth. Gloria como del unigénito del Padre, que es gracia y verdad. An extension of God's La presence. extensión de la presencia de Dios. That's our God. Ese es nuestro Dios. That's our God. Ese es nuestro Dios. Now we see things being set in order. Ahora, vemos cosas ordenándose. The disciples walked like Jesus walked. Los discípulos caminaron como Jesucristo caminó. They ministered the Word of God. Ellos empezaron a ministrar la palabra de Dios. They had that dominion, the power, and authority about them. Ellos tenían el dominio del poder y de la palabra de Dios. So we see the early church Así que vemos a la iglesia primera founded on God's Word, fundada en la palabra de Dios, walking in the power of God. caminando en el poder de Dios. Apostle Paul comes preaching to the church at Corinth. El apóstol Pablo le predica a la iglesia de Corintios. He said, I didn't come to you with enticing words Dice, no vengo a ustedes con palabras persuasivas of men's wisdom, de humana sabiduría, but in the power, pero en el poder, la demonstration demostración of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. That your faith Que tu fe might rest in the power of God pueda reposar en el poder de Dios and not in the wisdom of men. y no en la sabiduría de los hombres. Paul goes to the church in Thessalonica, the Thessalonians, Pablo va con los tesalonicenses a la and he iglesia said, y les dice, I didn't come to you yo no vengo a ti with men's wisdom, con sabiduría de hombres, but I came to you pero vengo a ti in the power en el poder and y la demonstration demostración of the Spirit, del Espíritu. that your faith might be in the power of God Que tu fe pueda ser en el poder de Dios and not in the wisdom of y man. no en la sabiduría de los hombres. Now, Ahora, they walked in the power of God. caminan en el poder But then we de Dios. find out Pero luego encontramos, through the centuries, después de los siglos, that the church got away from the power que la iglesia se separa del poder and began to walk in the wisdom of men. y empieza a caminar en sabiduría de hombres. The church became a mess. La iglesia se hace un relajo. Then we have Y ahora tenemos the Presbyterian la church, iglesia presbiteriana and the power of the Holy Spirit came, y el vino del poder del Espíritu and the Santo gifts of the Spirit, y los dones del Espíritu and the Word of y la God. palabra de Dios. And the church
got back toward the purpose again. Y la iglesia empieza a volver al propósito otra vez. But after so many years, Pero después de decades, muchos años y décadas, they lost it. lo volvieron a perder. They walked away. Empezaron a apartarse. They turned from the original purpose Se apartaron del propósito to the purpose of original man. al propósito del hombre. To the purpose of man. Al propósito Then we del see the hombre. Methodist Church, Y luego vemos a la iglesia a metodista, move of God's Spirit, un movimiento del Espíritu de Dios, a move of God's power, un movimiento del poder de Dios, and a restoration. una restauración. And with every move of God in restoration, Y cuando Dios se mueve en restauración, there's always been new worship that came. siempre hay un cántico nuevo de alabanza que viene. Because they would get away from the true worship of the Creator Porque se apartan de la alabanza real del Creador, and get to the worship of the creature. se empiezan a enfocar en la alabanza a las criaturas. So we see this happen in different generations. They would walk in the wisdom rather than the power. Entonces empezamos a ver que esto pasa en diferentes generaciones. Empiezan a caminar en el poder, en la sabiduría del hombre y no en el poder de Dios. And then God, Y entonces Dios, in the 60s and 70s, began to restore His church en los again. años 60 y 70 comenzó a restaurar de nuevo a la iglesia. He began to restore the gifts, the anointing, and the power of the Holy Spirit. Empezó a restaurar el poder y la unción y del Espíritu Santo y los dones. Jesus said, you don't go anywhere until you're filled with the power of the Holy Spirit. El Espíritu dijo, Don't go anywhere, he no told the vayas a disciples. ningún lugar hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo. We must walk in the power of God. Debemos de caminar en el poder del poder. So we see God setting things back in order. Así que Dios empieza a poner las cosas de nuevo en orden. Now I want to go to the family. Y ahora vamos a hablar de la familia. How many men do we have in here? ¿Cuántos hombres hay aquí? Raise your hand. Levanten su mano. Amen. Amén. We're men. Somos hombres. That's right. Así es. We don't have pronouns. We're men. No tenemos pronombres, somos hombres. God created us to be men. Dios nos creó And hombres we like being men. y vivimos siendo hombres. We're not girly men. No We're somos- men created of God. No somos hombres afeminados. Somos- Amen. Amén. Brother, we're men. Levanta tu mano. Amen. Amén. We have had in the last 25 En years los últimos 25 años hemos tenido a dumbing down of the father's role in the house. una decadencia del rol del padre en la casa. God established for the man to be in the house, Dios establece que el hombre esté en casa to be an exhibit of who Jesus was. para hacer una demostración de quién es Jesús. He wants us to walk and exhibit to our family the character of God. Él lo puso para mostrarle a la familia el carácter de Dios. Today in America, we've got these shows, which I do not watch. Hoy en Estados Unidos tenemos estos shows que todo el mundo puede ver. And in all of these shows, there's supposed to be comedies. Y en todos estos shows se supone que ahí son comedias. The men are the dumbest people in the Y house. los hombres son los más brutos de la casa. They make all the mistakes. They make all the mistakes. Hacen todos los errores. And the wife has to come and straighten out their Y entonces messes. la esposa tiene que venir a rescatar y arreglar todo el relajo. That's not God's purpose. Ese no es el propósito de Dios. It's not God's plan. Ese no es el plan de Dios. We need to get back to the family, the restoration, and God is doing that. Necesitamos volver a ver la restauración de la familia y Dios lo está haciendo. He's restoring a godly family again. Él está restaurando una familia conforme a Dios otra vez. Women do not want a wimpy husband. Las mujeres ya no van a tener un marido chillón. They No quieren un marido chillón. want a strong man. Quieren- Amen, women? Quieren un varón, ¿verdad? que sí? Sisters? Sí, hermanas, Amen. sí.
You want a strong man Quieren un hombre fuerte that can lead the family in the ways of the que Lord, pueda liderar la familia en los caminos del Señor, can hear the voice of God, que pueda oír la voz de Dios, who puts his family first. que ponga su familia primero. Amen. Amén. Provides for his family, Que esté por su familia, loves his que family, ame a su familia and he trains them up in the way they should go. y que la entrene de la manera que debe de caminar la familia. Proverbs 22 and verse 6 Proverbios 22:6 says, train up a child in the way he should go, dice, instruye al niño en su camino and when he's old, he'll not depart y from it. cuando sea viejo no se apartará de él. Train your children in the way they should go in the ways of the Lord. Instruye al niño en su camino, en los caminos del Señor. The most important thing is for my children to go to heaven, amen? Lo más importante para mí es que mis hijos vayan al cielo, ¿verdad? And the Bible said if you train them, Y la palabra dice, si tú los entrenas, when they're old, they will not depart from the ways of the Lord. cuando ellos sean grandes, no se van a apartar del camino de Dios. When I grew up, I was trained. Cuando yo estaba creciendo, yo fui entrenado. The teacher didn't train me. El maestro no me entrenó, The neighbors didn't train me. los vecinos no me entrenaron, The television didn't train la me. tele no me entrenó, My parents trained me me entrenaron mis papás. in the way I should go. Y en la manera en la que yo debo ir. My dad used to, Mi papá, when he would have to correct me. cuando él tenía que corregirme, My dad was a big man. y era él un hombre grandote, And he would say, son, y me decía, hijo, I hate to do this, mira, detesto hacer esto, but it's for your own good. I love you. pero es por tu propio bien, te amo, That's why I'm going to whip you. y por eso es que te voy a dar tus cuerazos. He loved me more than my 3 sisters. Él no me amaba más que a mis hermanos. Él me amó más que a mis hermanas Because I got more whippings than all of them. porque yo tengo más cuerazos que todas ellas. But I didn't understand at that time. Pero yo no entendía en ese momento. But later I did. Pero después lo entendí. And I went to church, Y yo fui a la iglesia, like it or not. me gustara o no me gustara. One day they said, my son, I pray I just can't get him to come to church. Y yo oraba y decía, She said, I just don't understand. I can't get my son to come to church. no puedo hacer, no sé cómo hacer que mi hijo venga a la iglesia. Said, really? Why not? Y decía, de verdad, ¿por qué no puede? Well, he's gonna take his car, and him and some of his friends have got something. This Sunday they're gonna go play in the park. Porque él se va a ir con sus amigos y van a ir a jugar al parque. Said, wait a minute. Espérame tantito. Who bought that car? ¿Quién compró el carro para llevarlos? You. ¿Tú? Who put that gas in that car? ¿Quién le pone gasolina al carro para llevarlos? You. ¿Tú? Who put those Nikes on his feet? ¿Quién les puso esos tenis Nike en sus pies? You. ¿Tú? Who put those clothes on him? ¿Quién los vistió? You. ¿Tú? Be a parent and say, hey, you will be in the house of God on Sunday, like it or not. Entonces sé un papá y diles, tú vas a ir a la iglesia el día de hoy, te guste o no te guste. For as for me and my house, Porque yo en we'll mi serve the casa Lord. serviremos al Señor. So I grew up in a very small place in the mountains. Yo crecí en un lugar muy pequeño en las montañas. It was a coal mining. We were miners. Coal mining. Era una mina de carbón. We didn't have any red lights, No teníamos luces, no stop signs, no tenían altos en los semáforos. dirt roads. Las calles eran de tierra You had to drive 11 miles to get to the nearest town for groceries. y teníamos que caminar o manejar 11 millas para ir por la provisión. But we had one thing, Pero teníamos una cosa, churches. teníamos iglesias. Lots of churches. Muchas iglesias. When I looked out my back door, there was a church on the hill, Rock Springs Church. Cuando yo veía así atrás de mi puerta, veía una iglesia, la iglesia de Rock Hill, allá en las montañas. A mile and a half to my left was another church, Una milla y media a mi izquierda, otra iglesia, Gatliff Baptist. la iglesia Gattle Baptist.
Right across that creek from it was another church, Cruzando la calle había otra iglesia, the Free Will Baptist. la iglesia de la buena voluntad. Besides all the other churches, when you're going down the road, churches Y everywhere. había iglesias por todos lados cuando ibas en la calle. We went to church on Wednesday, Nosotros íbamos a la iglesia el miércoles, Saturday night, el sábado en la noche, Sunday night, el domingo en la noche Sunday morning. y el domingo en la mañana. And if somebody had a revival that lasted for 2 weeks, Y si alguien tenía un avivamiento, era por 2 semanas. we went every night Nosotros entonces íbamos todos los días a ese lugar, to the house of the Lord. a la casa de Dios. Always in the house of the Lord. Siempre buscamos estar en la casa de They were, Dios. they were training me in the way I should go. Ellos me entrenaron en el camino de Dios. Now, how do we train our children? ¿Cómo entrenamos a nuestros hijos? In the Word of God. En la palabra de Dios And be an example y en el ejemplo of the character of God. del carácter de Dios. 2 Timothy 3:16 says this. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: All scripture is inspired by God and profitable for teaching, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reproof, para reprender, correction, corregir for training in y righteousness. entrenar en rectitud, en justicia. We train them by the Word of God. Nosotros entrenamos con la palabra de Dios. There was this young man and he was going to church, Había este hombre joven que iba a la iglesia, but his grades started failing. pero empezó a fallar. And I talked to him. En sus calificaciones empezó a fallar. I said, "Why are your grades failing?" Y yo le decía, oye, ¿por qué te está yendo mal en tus calificaciones? And he'd been in a revival meeting. Y él había estado en una reunión de avivamiento. Well, I'm tired. When they started to go, Así que cuando comenzaron a ir, after they had eaten, después de haber comido, and they told Abraham and Sarah they're going to have a son, y le dijeron a Sara y a Abraham que iban a tener un hijo, one spoke to the other, uno le dijo al otro, and the Lord said, "Shall I hide from Abraham el what Señor, I am doing? Shall I hide from Abraham what I'm doing? ¿debo de ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo? Since Abraham shall become a great nation, Porque de Abraham saldrá una gran nación and all of the nations in the earth shall be blessed of y him." todas las naciones de la tierra serán bendecidas a través de él. Then God says this, "For I have known him Y Dios le dice, porque yo lo he conocido, in order that he may command his children and his household after him, de manera que él les diga a los hijos de su casa that they will keep the way of the que Lord ellos mantendrán el camino de Dios to do righteous and para justice, hacer justicia y verdad. that the Lord may bring to Abraham what he has promised to him." Y que el Señor le traerá a Abraham lo que le ha prometido. The Lord, speaking to those angels, said, "I can't hide this from Abraham. El Señor le dijo a esos ángeles, yo no puedo ocultar esto de Abraham. He's blessed." Él es bendecido. And why did God bless him? ¿Por qué Dios bendijo a Abraham? God says, "Abraham will teach his children Porque Abraham le iba a enseñar a sus hijos to walk in my ways, a caminar en sus caminos. that the covenant I have promised Que el pacto que él había prometido shall be fulfilled." habría de ser cumplido. In order for Abraham's blessing to come to pass, Para que la bendición de Abraham sucediera, Abraham had to teach the ways of the Lord to his children, Abraham tenía que enseñarle los caminos de Dios a sus hijos, who taught it to their children que enseñarían a sus hijos and to their y a children. sus hijos. Y a los So hijos de- God called Abraham because he said he will be faithful. Y entonces Dios le habló a Abraham, lo llamó porque dijo, él va a ser fiel. We need to teach our children to walk in the ways of the Lord, Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a caminar en los caminos de Dios, to walk in the things of God, caminar en las cosas de Dios, so that they can see the promises fulfilled in their life. para que ellos puedan ver las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. God has given us exceedingly great and precious promises. Dios nos ha dado grandes y tremendas promesas. But if we don't walk in his ways and walk in his word, they won't be fulfilled Pero in si our no life. caminamos en su palabra y en sus caminos, no se van a cumplir. Amen. Amén. The blessing. Es I una want to talk bendición. about the blessing. Quiero hablarte ahora de la bendición. When
Jacob went down into the land of Egypt, Cuando Jacob caminó hacia la tierra de Egipto, when Jacob was going to die, cuando Jacob iba a morir, he got Joseph's sons and brought them, tenía a su hijo José and he blessed them. y lo bendijo. Isaac, Isaac he brought Jacob in thinking it was Esau, trajo a Jacob pensando que era Esaú and he blessed him. y lo bendijo. And the blessing was for prosperity Y la bendición fue por prosperidad, and for protection, por protección, and God blessed Jacob y Dios bendijo all a of his Jacob life. toda su vida. Then we see Y ahora vemos Jacob blessing all of his sons. que Jacob está bendiciendo a todos sus hijos. Laid hands on everyone and blessed them. Está poniendo sus manos sobre cada uno de ellos para bendecirlos. The blessing was transferable. La bendición es transferible. The blessing was passed on. La bendición fue pasada a la siguiente generación. The blessing. La bendición. Today, Hoy we need to bless necesitamos bendecir our children. a nuestros hijos. We need to lay hands on them, Necesitamos poner nuestras manos sobre de ellos and we need to bless them. y necesitamos bendecirlos. A pastor friend of mine, Un pastor amigo mío, every day when he'd take his son to school, cada día que lleva a su hijo a la escuela, he'd say, "Time for the blessing." dice, es tiempo de la bendición. I'm a man of God. Yo soy un hombre de Dios, I'm a man of the word, soy un hombre de la and palabra I'm a man of y integrity. soy un hombre de integridad. He blessed him with that every day. Y los bendice así todos los días. Every day. Todos los See, días. you have the authority to bless your children. Así que tú tienes la autoridad de bendecir a tus hijos. Let me tell you how deep blessing runs. Déjame decirte cómo bendecirlos. Life and death is in the power of the tongue. La palabra, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Proverbs 18 and 22. Proverbios 18:22. I was ministering at this church, Estaba ministrando yo en esta iglesia and a lady brought me her two sons. y una señora me trajo dos hijos. They had mental issues in their family. The Ellos father, tenían muchos problemas en su casa. mentales. Yep. Y tenían problemas mentales en su casa. Both of her sons, Ambos de sus hijos, the schools had labeled them las escuelas les habían puesto una etiqueta: mental disabilities. hombres deshabilitados. They didn't go to school with the other children. Ellos iban a la escuela con otros niños. They were in a No fueron a la misma escuela que los otros niños. They went to a special school Fueron entonces a una escuela especial for special children. para niños especiales. I said, "You want to change that?" Y yo le dije, ¿quieres cambiar eso? She said, "Yes." I said, "Get them up here." Dice, sí, entonces ven para acá, le dijo. I said, "I'm going to speak a blessing over them." Voy a hablar bendición sobre de ellos. I said, "Then you're going to speak the blessing over them every day." Y tú vas a hablar la bendición sobre ellos todos los días. So first I laid hands on them. Así que primero puse mis manos sobre de ellos. Said, "Lord, I curse words which were spoken over them contrary to your word." Señor, hay palabras de maldición que fueron habladas en contra de ellos, en contra de tu In palabra. Jesus' name. En el nombre de Jesús. And I bless you Yo los bendigo with the ability of God. With the ability of God. con I la bless you. habilidad de Dios. Yo los bendigo con la habilidad de Dios. I said, "Look at me, young man. Y les dije, mírenme, jóvenes. Every day, Todos los días. morning, noon, and night, you're El- going to confess this over Mañana, yourself. tarde y noche van a confesar esto. I'm quick. Yo soy rápido, I'm smart. soy inteligente, I'm alert. estoy alerta, I'm intelligent. soy inteligente I learn at an accelerated rate. y estoy aprendiendo a un ritmo acelerado. I'm the head and not the tail. Soy cabeza y no cola. Above and not beneath. Estoy arriba y no abajo. Yeah. And I'm the best in my class. Y soy el mejor de mi clase. Can will you do that? They said, "Yeah." ¿Lo harán? Me The dijeron first sí. time anybody had ever told them they were smart. Es la primera vez que alguien les dijo a ellos que eran inteligentes. I came back through there 2 months later. The mother said, "I got to talk to you."
Regreso 2 meses después, se acerca la mamá y me dice, te tengo que platicar algo. The boys did what you said. Los niños han hecho lo que tú les dijiste que hicieran. They had the report cards. Y quiero que veas aquí los Within reportes. 2 months, En 2 meses they were out of the special school, salieron de la escuela especial in the regular school, y entraron a la escuela regular and making top y grades. tenían las mejores calificaciones. We need to bless our children. Tenemos que bendecir a nuestros hijos. We need to speak blessing over them. Tenemos que hablar bendición sobre de ellos. Because when we bless them, that's what they will become. Porque si los bendecimos, eso es en lo que ellos se van a convertir. Bless your children. Bendice a tus hijos. Children are a gift from God. Los hijos son un regalo de Dios. Speak blessing over them. Habla bendición sobre de ellos. The Bible talks about it, and I talked earlier, life and death. La Biblia habla de la vida y la muerte. Proverbs 18 is verse 21. Proverbios 18, verso 21. What are you speaking? ¿Qué es lo que tú estás hablando? God said He created man in His own image. Dios dice que Él creó al hombre en su propia imagen. How did God create things? ¿Cómo es que creó Dios las cosas? How? ¿Cómo? He spoke it. Habló. He saw the earth was dark and void without form. The Holy Spirit was hovering over it. Vio que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. God didn't talk about how dark it was. Dios no empezó a hablar qué oscuro está. He said, light, come forth. Él dijo que sea la luz And light came. y la luz fue. He commanded the land to come out of the water. Él le dijo a la tierra, sal, descúbrase lo seco. He commanded, and it was done. Y Él lo ordenó y sucedió. God commanded. Dios lo ordenó. Only 2 things that God didn't speak into existence. Solamente 2 cosas Dios habló existencia. Solamente hay 2 cosas que Dios no habló a existencia. God formed man Dios formó al with His hombre own hands con sus propias manos out of the dust of the earth. del polvo de la tierra. And God also formed the animals Y también Dios formó los animales out of the dirt. de la tierra. God formed 2 things with His hands, Dios formó 2 cosas con sus manos. and both of those things respond to touch. Y esas 2 cosas responden al toque. Is there a reason? Hay una razón. When God created man, Cuando Dios creó al hombre, it said that God breathed Himself into him, dice que Dios sopló aliento de vida sobre de ellos. and in many versions it said man became a living soul. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. But the Hebrew does not say that. the Pero en el original. hebreo no dice eso. It said God created man, Dios dice creó al hombre, breathed Himself into him, le sopló su vida sobre de él. and Adam became a speaking spirit. Y Adán se convirtió en un espíritu que hablaba. A speaking spirit. Un espíritu que hablaba. And He formed the animals, He brought them to Adam. Y formó a los animales y se los trajo a Abraham. And whatever Adam called Adán, perdón. them, Y entonces Adán les empezó a llamar that's what they were. los nombres que hasta hoy So tienen. God said, I want you to be just like me. Speak life into them. Entonces dijo Dios, quiero que seas como yo. Habla vida sobre de ellos. He called them. Lo llamó. You are a speaking spirit. Tú eres un espíritu que habla. Your voice has power. Tu voz tiene poder. Blessing or cursing can come out of the same mouth if you let it. Bendición y maldición salen de la boca. Choose only blessing. Escoge solo bendición. Blessing over your marriage. Bendición sobre tu matrimonio. Blessing over your family. Bendición sobre tu familia. Blessing over your finances. Bendición sobre tus finanzas. Blessing over your church. Bendición sobre tu iglesia. Blessing over your house. Bendición sobre tu casa. Blessing over your extended family. Bendición sobre tu familia extendida. Speak blessing. Habla bendición. Speak blessing. Habla bendición. I learned to speak blessing over everything. Yo he aprendido a hablar bendición sobre todas las cosas. The blessing, they felt like they want the kids to come in and they want you to have the parents bless. Sure, that's what I want. Oh, yeah, That's that's my what I plan. told her. I know, that's what I Okay, told her. excellent. So the kids
All right, good. So I learned that blessing. Entonces aprendí a bendecir. I was traveling in the ministry, Estaba viajando en el ministerio, bought me a brand new car. compré un carro nuevo, I put 297,000 miles le on that puse car. 290,000 millas al carro. Did not spend $1,000 in maintenance. No le puse ni $100 de mantenimiento. No. My tires would go 90,000 miles. Mis llantas me duraron 90,000 millas. So my sister said, I want a car like you've got. Así que mi hermana dijo, oye, yo quiero un carro como el tuyo. So I helped her go buy one. Así que le ayudé a ir a comprar uno. And the guy said, you need to get this extended warranty and all this stuff on it. Y el cuate que vendía ahí le dijo, tienes que comprar la And garantía I extendida. said, no, you don't. No Look necesitas, at my le dije. car. It Mira never mi breaks carro. down. Mira mi carro. She said, yeah, Jim, but you know me. Sí, Jim, pero tú me conoces. All my cars break down. Todos mis carros se descomponen. Okay. Ok. She would drive her car a few thousand miles, something would go out. Manejó su carro por 2,000 millas y se echó a perder. She cursed her car. Maldijo su carro. I blessed mine. Yo bendije el mío. When I left, I had it shined up and I said, take it to an auction and sell it. Y le dije, llévate ese carro a una subasta y véndelo. I said, it's blessed when I'm in it. It's blessed while I'm in it. Y That car's blessed while I'm still on it. mi carro es bendecido cuando yo estoy en él. And an old couple wanted that car. It was a beautiful Y car. una familia, una pareja de ancianos quería ese I carro. said, I don't want to sell it to you. Y yo les dije, ¿sabes qué? Yo no te lo quiero vender. They said, we want it. Es que lo queremos. I said, you know. They said, we love it. Es que nos encanta. I said, okay. Está bien, All right. está bien. So it needed an oil change. I paid for that. Necesita un cambio de aceite y lo pagué. Made sure everything was good on the maintenance. Asegurarme que todo estuviera bien. And I sold it to them. Y se los vendí. 4 years after I sold it to them, 4 años después que se los vendí. still going up and down the road. Sigue, corre y corre el carrito. The blessing of God. La bendición de Dios. Now, are the children coming? Bien, ¿ya están llegando los niños? All right. Muy bien. We're going to do something. It's okay, Pastora. ¿Vamos a hacer algo? ¿Está bien? We're going to bring the children in, Vamos a traer a los niños aquí and we're going to have the families come around them, y vamos a pedirle a las familias que se reúnan and we're going to have you bless these children. y vamos a pedirte que bendigas a los niños. You're going to lay hands on them and bless Vas a them. poner tus manos sobre ellos y los vas a bendecir. A pastor I knew, he had a young man in his church. Un pastor que yo conozco tiene un jovencito ahí en la iglesia. He had no confidence. He was in his 20s. No tenía nada de seguridad, de confianza, tenía como 20 años. Never a girlfriend. Nunca tuvo novia. He is real shy and timid. Muy tímido, muy So retraído. the pastor called him in. Así que el pastor le habla Said, what's your relationship with your father? y le dice, ¿cuál es tu relación con tu papá? He said, I don't get around him. Dice, yo no me acerco a mi papá. He speaks bad things over me. Él habla muy mal de mí. I've not seen him in years Yo ya no lo he visto en años because he never said anything good to porque él me. nunca ha dicho algo bueno de mí. The pastor said, you need the father's blessing. Y el pastor le dijo, tú necesitas la bendición del Padre. And this pastor will not marry a couple unless the families will come and bless them. Y este pastor no casaba a nadie, sino es que la familia venía a bendecir a la pareja. So he went to see his dad, as the pastor said. Así que fue a ver a su papá, el muchacho, When he went, his dad said, why are you here? y el papá le dijo, ¿y por qué estás aquí? I don't have any money. No traigo dinero. Why'd you even show up? ¿Por qué te apareces por aquí? He said, Dad, Papá, I want your blessing. quiero tu bendición. Dad said, what? Y Said, papá Dad, I dijo, need your ¿qué? blessing. Quiero que me bendigas. I've never had your blessing, Dad. You've never Jamás said te he anything oído good. bendecirme. But Dad, I just want you to put your hand on me Solamente quiero que pongas tu mano en mí and just speak what you would like to see happen in my life. y que digas lo que te gustaría ver en mi vida.
That's all I ask. Es todo lo que te pido. And his dad began to cry. Y entonces el papá comenzó a His llorar. dad laid his hand on him. El papá puso su mano Began to sobre bless el him. muchacho y empezó a Say, I want you to bendecirlo. do good. Quiero que te vaya bien. I want you to have a good wife and Quiero que family. tengas una buena esposa y una A familia. good marriage, his dad said. I never had that. Yo no tuve un buen matrimonio. I want you to have a good Yo job quiero que tengas un buen and a trabajo. good house Quiero que tengas una buena and casa have a happy life. y que tengas una vida feliz. He said, okay, Dad. Dijo, ok, papá. The boy came back. He had instantly changed. El muchacho Everybody regresó noticed. He y became, mostró un cambio inmediato. Todo mundo lo became a notó. leader in his church. Se convirtió en un Before líder. long, met a girl there in the church Después conoció una chica en la iglesia and got married. y se casó. He no longer walked with his head down. Y ya no caminaba He walked agachado, with a smile, caminaba con una with his sonrisa, shoulders back. con sus hombros erguidos, Walked as a man of God. caminando como un hombre de Dios. So tonight, Así que hoy all the families with your children would like you to come up to the front. quiero que todas las familias con sus hijos pasen al frente. And you're going to lay hands on your children. Y vas a poner tus manos sobre tus And you're hijos. going to speak blessings over Y them. vas a hablar bendiciones sobre de And what ellos. you speak over them Y mientras estás hablando will sobre come de to ellos, pass in their life. It will come to pass in their life, whatever va they a speak. pasar lo que tú estás declarando a sus vidas. Going to speak the blessing. Vamos a hablar la bendición. And whatever God puts in your heart, Y lo que sea que Dios pone en tu corazón, that's what you speak over. eso es lo que vas a hablar en ellos. You're a man of God. Eres un hombre de Dios. You're a man of integrity. Eres un hombre de You're integridad. a man of character. Eres un hombre de You're carácter. the head and not the tail. Eres la cabeza y no cola. You're above and not beneath. Estás arriba y no debajo. You're prosperous. Eres próspero. You have a liberal heart. You give unto the things of the Lord. Tienes un corazón libre delante de Dios. God will put in your heart what to speak over Dios va a them. poner en tu corazón lo que Okay. vas a hablar a tus hijos. Because this is real. Esto es real. And many of you, you're going to see a change Y in muchos your de people. ustedes van a ver un cambio en ellos. Change in your sons Un and daughters. cambio en sus hijos y en sus So we want hijas. you to just lay hands on them right now. Así que te pido que ahorita mismo Begin to pongas speak tus over manos y empieces a hablar In sobre Jesus' ellos. name. En el nombre de Jesús. Oh, rabashandarabasotarabasatarabakaya. Oh, randarebakostandalamasa-talabakaya. Oh, rabashandorosotorabakoribishi-talamasia. Ilendoromodoroboshotorabosotolabakaya. Iterebeshondorosolamakarabasia. Seta ramandarabakaya. Speak your blessing, speak your blessing. Koramandaraboshotorabasia. Hey, le mandarabosotorabosotalabakia. Se la daranaria sandararia satarabakorabosoa. Rondo remedia shatarabasatalabakaya. Koba shate mekarabasatalabakaya. Sindo remindiri beshetalabasatalabakaya. Oh, remendele bararia satalabakoa. Sondo ramondoro bakoa. Brestende mandore corre bescende che stande loco mindere bashota robosota la baco iba danda roto robosora bashata la bacai indara basoto robosori me kistere besanda la bacai hey la basata la bacai sindo roboshoto robosita la bakia. Okay, you got. We camera right now.
And right now, Y ahora mismo, if you have spoken things that were wrong over your children, si tú has hablado cosas que no están bien delante de Dios a tus hijos, ask your children to forgive you. pídanle perdón a sus hijos. Ask your children to forgive you Pidan perdón a sus hijos for the words that you spoke over them, de esas palabras que no han, Señor, sido which de were bendición contrary to sobre the Word of ellos, God. para que estén bien delante de Dios. Man, Amén. ¿Por qué no? Quiero que veas a tus hijos a los ojos. No cierres tus ojos. Ve a tus hijos a los ojos, papá. Papá, mamá. Papá, mamá. Ve a tus hijos a los ojos y pídeles perdón. Velo a los ojos y dile: perdóname porque he abusado de mi fuerza. Perdóname porque me he excedido en palabras. Perdóname y abrázalo. Es un momento de reconciliación. Ahorita le estamos aplastando la cabeza al diablo. ¿Entiende eso? Pídele perdón y abrázalo. Dile cuánto lo amas y bendícelo. Dile: Dios te bendiga. Porque tú eres cabeza y no cola. Eres primero y no último. Dios te bendiga con un buen esposo o una buena esposa. Dios te bendiga con la bendición de Él. Empieza a bendecirlos. Y si tus hijos no están aquí, los que están desde aquí, lanza la bendición. Los que están sentados, no importa que estén casados, levanta tu mano y desde aquí llega la bendición a tus hijos. No te quedes expectante, levántate y bendícelos. Diles: el bien y la misericordia de Dios te van a perseguir todos los días de tu vida. Te van a alcanzar y te van a tocar. El bien y la misericordia de Dios siempre estarán contigo. Este es un momento de reconciliación. Vamos, iglesia. Generaciones, familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, de mañana y de noche, donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo, va contigo. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te llene, te rodee. Va contigo, va contigo.
Ahora, dale un fuerte abrazo, un fuerte aplauso al Señor, porque es un momento de libertad. Pueden pasar a sus lugares, vamos a continuar. Por favor, vamos a seguir ministrando. Sabes, yo te quiero platicar una historia rápida. Cuando yo entendí lo que compartió Jim, mi padre todavía vivía. Y cuando yo comprendí la bendición del Padre, mi padre vivía a 80 kilómetros de donde yo vivo. Y cuando supe esa revelación, agarré a mi esposa y me fui a Linares, donde estaba papá todavía. Y él se sorprendió de verme. Y dije, ¿qué estás haciendo aquí? Le dije, quiero que me bendigas. Soy el más chico de la familia. Tengo 3 hermanos arriba de mí, pero les gané. Le dije, y me dice, hijo, ¿y cómo le hago? Dije, pues órale. Le dije, pon la mano sobre mi cabeza. Y empecé a hablar. Y él empezó a repetir. Y lanzó una bendición sobre mi vida, que hasta la fecha está haciendo efecto en mí y está haciendo efecto en mis hijos, porque cayó una bendición. Ahorita lo que está pidiendo aquí el pastor es a los varones que jamás tu papá, tal vez por no saber, ignorancia o lo que tú quieras, jamás tu padre te bendijo, no importa la edad que tengas. Si tu papá nunca se levantó y te puso tu mano y te dijo, te bendigo, hijo, que el bien y la misericordia de Dios esté contigo, una bendición. Si nunca lo hizo, queremos que pasen aquí al frente. Aquí el pastor quiere orar por ustedes, los varones, que pasen al frente. Vamos a, pastores, líderes, vamos a lanzar una bendición sobre sus vidas, porque esto se tiene que romper. Entiende que no es solamente para ti, eso le pega a tus hijos y a tus generaciones. Vamos, varón, no te tardes.